Belén Esteban se despertó aquella mañana como tantas otras veces, sabiendo que todo el mundo hablaría de ella antes de que acabara el día. Lo aceptaba, lo entendía y, en cierta forma, lo necesitaba. Desde hacía más de 2 décadas, su vida se había convertido en una novela a cielo abierto, una historia que millones de españoles seguían con la fidelidad de quien sintoniza cada tarde un programa de televisión para saber cómo continúa la trama. Pero aquella Belén, la mujer que se arreglaba frente al espejo con la naturalidad de quien ya no se sorprende al verse en portadas de revistas, era muy distinta de la chica que, a finales de los 90, salió por primera vez en televisión, temblorosa, casi pálida, con una mirada entre asustada y retadora. Tenía apenas 24 años y ya llevaba sobre los hombros un secreto que pronto dejaría de serlo. Estaba embarazada del torero más famoso de España, Jesulín de Ubrique. Todo empezó mucho antes de los focos, en San Blas, su barrio de toda la vida, un lugar humilde, de familias trabajadoras, donde Belén aprendió a moverse entre la inocencia y la picardía. Sus padres, Carmen y Manuel, eran la base de su mundo. De ellos heredó ese carácter que alternaba ternura y genio, entrega y coraje. En San Blas nadie imaginaba que aquella niña rubia y dicharachera terminaría convertida en la princesa del pueblo. Cuando conoció a Jesulín, era apenas una veinteañera que se deslumbró ante el ídolo taurino del momento. La relación, marcada por la juventud y la inexperiencia, fue tan apasionada como tormentosa. De aquel romance nació Andrea Janeiro, la niña que cambiaría para siempre la vida de Belén y que, sin saberlo, sería también la razón de cada lágrima y cada pelea pública que protagonizaría su madre en platós de televisión durante los años siguientes. Los primeros tiempos fueron duros. Tras la separación con Jesulín, Belén se vio envuelta en una maraña de titulares sensacionalistas, entrevistas pagadas, confidencias traicionadas y una batalla constante por reclamar la presencia del padre en la vida de su hija. Aquella lucha la convirtió, sin buscarlo, en un personaje mediático con voz propia. Cada paso que daba era noticia. Sus romances posteriores, sus amistades, sus enfados, sus reconciliaciones. Belén, sin estudios universitarios ni preparación en comunicación, demostró un instinto brutal para sobrevivir en el despiadado ecosistema de la televisión española. Lo que para muchos era morbo y espectáculo, para ella era, al principio, una forma de mantener a su hija, de pagar facturas, de sentirse escuchada en un mundo que le daba la espalda por no tener apellido ilustre. Pronto llegaron contratos fijos, tertulias, reality shows, exclusivas millonarias. Cada lágrima en cámara, cada exabrupto, cada confesión, alimentaba la maquinaria de la prensa rosa. Y si bien muchos la criticaban por exponer su intimidad, ella sabía bien lo que hacía. Su vida era su trabajo. Y nadie, absolutamente nadie, podía poner en duda que supo rentabilizarlo como pocos. En aquellos años, Belén se convirtió en un icono popular. Se decía de ella que era la voz del pueblo, la mujer que decía lo que todos pensaban pero no se atrevían a soltar. Hablaba sin filtros, defendía a gritos a los suyos y tenía la valentía de plantarse ante periodistas, compañeros de programa o enemigos públicos. Entre bromas, se decía que ni los políticos se atrevían a contradecirla, y era cierto, sus frases espontáneas se convertían en tendencia nacional. Pero no todo era gloria y audiencias. A la par que crecía su fama, Belén vivía sus noches más oscuras. La exposición constante, la presión mediática y las traiciones de personas cercanas la empujaron a momentos de soledad y caída. Sus problemas con adicciones fueron un secreto a voces durante años, hasta que ella misma decidió enfrentarlo en directo, con la misma crudeza con la que contaba todo. Se rompió en cámara, pidió ayuda, aceptó sus errores y mostró su proceso de recuperación. Esa confesión, que para muchos hubiera sido una sentencia de muerte mediática, la humanizó aún más. El público la vio como lo que era, una mujer vulnerable, con miedos, defectos y fuerza para resurgir. Fue entonces cuando muchos empezaron a llamarla la princesa del pueblo con un cariño sincero, un título que ella llevaba con tanto orgullo como humildad. Su familia siempre fue su refugio. Andrea, su hija,
creció bajo la sombra de los focos, protegida como pudo por una madre que aprendió, a base de golpes, a poner límites. Cuando Andrea decidió estudiar en el extranjero para alejarse del ruido mediático, Belén la apoyó incondicionalmente. Nunca permitió que se le fotografiara sin permiso, ni que se la convirtiera en un personaje más. «Lo mío es mío, lo de mi hija es sagrado», repetía a quien quisiera escucharla. En lo sentimental, tras varias relaciones fallidas y novios que ocuparon portadas y horas de tertulias, Belén encontró estabilidad con Miguel Marcos, un conductor de ambulancia que la enamoró por su discreción y su lealtad. Para ella, Miguel representaba lo que tanto anhelaba: normalidad. Juntos construyeron un hogar tranquilo, lejos de escándalos, aunque su imagen de pareja idílica tampoco escapó del ojo público. A lo largo de los años, Belén se reinventó una y otra vez. Fue colaboradora estrella de Sálvame, el programa que se convirtió en su segunda casa y desde donde libró batallas épicas con enemigos mediáticos, compañeros traicioneros y periodistas implacables. Su silla en el plató era un trono que defendía con uñas y dientes. Entre carcajadas, lágrimas y portazos en directo, forjó momentos inolvidables que forman parte de la memoria colectiva de la televisión española. El público la amaba y la odiaba a partes iguales. Pero incluso sus detractores la veían como un fenómeno imparable, una mujer que, sin formación académica ni padrinos poderosos, había logrado sentarse a la mesa de los grandes, con contratos millonarios, negocios paralelos y un patrimonio sólido. Belén siempre tuvo claro que debía pensar en el futuro. Con la ayuda de asesores de confianza, invirtió parte de sus ganancias en inmuebles y pequeños negocios. Sabía que la televisión no sería eterna, que un día los focos se apagarían y ella debería seguir siendo fuerte, sin importar cuántas portadas la olvidaran. A nivel personal, con el paso del tiempo aprendió a controlar su carácter, a moderar impulsos, a saber cuándo callar y cuándo atacar. Eso sí, quien la traicionaba lo pagaba caro. Su memoria era un archivo viviente de heridas abiertas, y no dudaba en recordar públicamente a quien la defraudó. Durante la pandemia, Belén sorprendió a muchos mostrando su lado más humano y comprometido. Desde su casa, hizo directos para entretener a la gente, compartió recetas, habló de la importancia de cuidarse y aplaudió sin falta. Cada noche a los sanitarios. Miguel, su marido, trabajaba en primera línea, y ese miedo constante por su seguridad unió aún más a la pareja. Hoy, en 2025, Belén Esteban sigue siendo referente. Aunque se ha retirado parcialmente de la primera línea televisiva, mantiene colaboraciones puntuales, campañas publicitarias y, sobre todo, sigue opinando sin filtro cuando se trata de defender a los suyos. Además, ha sabido adaptarse a las redes sociales. Su cuenta de Instagram rebosa fotos caseras, bromas, bailes improvisados y algún que otro mensaje reivindicativo que genera miles de comentarios. Cuando se le pregunta por el secreto de su éxito, responde siempre lo mismo: ser yo misma, con lo bueno y con lo malo. La gente sabe quién soy y no engaño a nadie. Sus fans la veneran porque ven en ella una historia de superación, de lucha constante contra prejuicios y adversidades. En cada entrevista, deja claro que no se avergüenza de su pasado. Al contrario, lo defiende como parte de su esencia, de esa mezcla de ternura y garra que la hace única. Belén sueña ahora con una vida más tranquila. Disfruta cuidando su casa, viajando con Miguel cuando su agenda se lo permite, y sobre todo, manteniendo contacto constante con Andrea, quien lleva una vida discreta lejos de España. A veces, cuando las cámaras se apagan, confiesa que no se arrepiente de nada, ni de sus errores ni de sus peleas en plató. Todo, absolutamente todo, la hizo ser quien es hoy. A sus seguidores siempre les dice lo mismo: que hablen, que inventen, que critiquen. Yo estoy orgullosa de mi vida y de mi hija, que es lo mejor que he hecho. Y es verdad, porque tras la fachada de estrella de la tele, la mujer que se sienta cada noche en el sofá de su salón sigue siendo, ante todo, Belén, la madre que lucha, la amiga que defiende, la vecina de San Blas que jamás olvida de dónde viene.
Así, entre rumores, exclusivas y alguna lágrima que aún se le escapa en entrevistas, Belén Esteban sigue siendo parte indispensable de la cultura popular española. Una mujer que, guste más o menos, supo ganarse su lugar a base de autenticidad y coraje. Y, sobre todo, que sigue recordándole a todos que, a veces, ser la princesa del pueblo es mucho más valioso que ser reina de ningún palacio. Los amores de Belén Esteban, del torero a Miguel Marcos. Mano blanca indicando hacia la derecha 1. El gran romance que la hizo famosa, Jesulín de Ubrique. Sin duda, Jesulín de Ubrique fue el gran amor que marcó para siempre la vida de Belén. Se conocieron cuando ella era muy joven y él estaba en la cúspide de la fama taurina. Su relación fue muy mediática, intensa y también tormentosa. De ese romance nació su hija Andrea Janeiro, que se convirtió desde el minuto 1 en el centro de su vida. La historia con Jesulín terminó con muchas heridas, infidelidades, diferencias familiares, falta de apoyo y una dura batalla mediática. Belén siempre defendió públicamente que luchaba por los derechos y la felicidad de su hija, denunciando que él no estaba presente como padre. Este conflicto la llevó a platós, portadas y debates encendidos durante años. Hasta hoy sigue siendo tema delicado para ella. Nunca duda en proteger a Andrea de cualquier comentario. Mano blanca indicando hacia la derecha 2. Relaciones turbulentas y rumores. Después de Jesulín, Belén vivió varias relaciones que dieron mucho que hablar en la prensa rosa. Algunas más estables, otras fugaces. Entre las más sonadas están Fran Álvarez. Su matrimonio con Fran fue otro capítulo intenso y conflictivo. Fran era camarero de profesión y su relación estuvo marcada por idas y venidas, rumores de excesos y muchas discusiones que saltaron a la prensa. Finalmente se divorciaron y, tristemente, años después Fran falleció, algo que afectó mucho a Belén. Otros novios fugaces. A lo largo de los años, la prensa la relacionó con algunos hombres de forma más o menos verídica. En ocasiones eran simples amistades o compañeros de fiestas que se convertían en noticias sensacionalistas. En esos años, Belén vivía momentos difíciles, problemas de salud, adicciones y la presión de ser un personaje público vulnerable a filtraciones. Mano blanca indicando hacia la derecha 3. El amor que le devolvió la calma, Miguel Marcos. El gran giro llegó cuando conoció a Miguel Marcos, un conductor de ambulancia discreto y ajeno al mundo del corazón. Se conocieron cuando Miguel la atendió durante una urgencia médica. A partir de ahí nació una relación que sorprendió a todos. Miguel siempre ha querido estar en un segundo plano, sin dar entrevistas ni buscar fama. Para Belén, Miguel es su gran pilar y su refugio. Lo define como su compañero, su apoyo y la persona que más le ha demostrado lealtad. Juntos celebraron una boda muy mediática, pero cuidaron todos los detalles para mantener momentos íntimos a salvo de las cámaras. Con Miguel, Belén presume de estabilidad, viven en Paracuellos del Jarama, disfrutan de su familia, de la tranquilidad del día a día y de viajes donde ella se desconecta de la televisión. Él, a su vez, evita protagonismos y protege su intimidad, algo que Belén valora muchísimo tras tantos años de exposición. Su presente sentimental, amor maduro y discreto. A día de hoy, Belén y Miguel siguen juntos, fuertes y felices. Ella suele mostrarlo en redes con fotos divertidas, viajes o gestos de cariño, pero siempre manteniendo la privacidad de su marido. Pocas veces comparte imágenes de su rostro, protegiendo su anonimato. En entrevistas recientes, Belén siempre destaca que con Miguel ha encontrado la paz que llevaba años buscando. Gracias a Miguel he aprendido lo que es estar con un hombre bueno, que no me falla, que no busca salir en la tele. Es mi familia y lo será siempre. Resumen de su historia amorosa. Jesulín de Ubrique, el romance que cambió su vida y le dio a su hija Andrea. Fran Álvarez, relación marcada por problemas y un triste final. Otros romances fugaces, rumores y filtraciones de prensa. Miguel Marcos,
su actual marido, discreto, leal y su compañero de vida. Belén Esteban en la familia de Sálvame. Belén es uno de los rostros más icónicos de Sálvame, el programa de Telecinco que durante años ha sido el corazón, pulmón y alma del cotilleo en España. Desde que empezó como colaboradora, su silla se convirtió en un trono respetado y temido cada vez que hablaba, subía la audiencia. Su carisma, su espontaneidad y su capacidad de soltar verdades sin filtro hicieron que muchos la consideraran la voz del pueblo dentro del plató. En Sálvame, Belén siempre tuvo un papel especial, era más que una tertuliana. Tenía peso para frenar debates, alzar la voz si alguien la contradecía y poner límites a ciertos temas, sobre todo cuando se tocaba lo relacionado con su hija Andrea. Además, a lo largo de los años, su relación con los directores, presentadores y compañeros fue una mezcla de amor, risas, peleas y reconciliaciones. Muchos la consideran parte del corazón del programa. Alto voltaje, conflictos más sonados dentro y fuera de Sálvame. A Belén le ha pasado de todo: amistades rotas en directo, peleas épicas, amenazas de demandas, gritos, portazos y hasta reconciliaciones televisadas. Aquí tienes algunos de sus conflictos más conocidos. Fuego 1. Toño Sanchis, su ex representante. Este es uno de sus grandes conflictos históricos. Toño fue su mano derecha, su representante y amigo íntimo durante años, hasta que saltó el escándalo. Belén lo acusó de haberle robado dinero. El caso acabó en los tribunales y se convirtió en uno de los culebrones más seguidos. Belén ganó la batalla judicial y desde entonces no quiere ni oír su nombre. Fuego 2. Kiko Matamoros. Belén y Kiko Matamoros han protagonizado broncas memorables. Se quieren y se odian a partes iguales, han pasado de insultarse a defenderse mutuamente. Sus discusiones suelen ser de las más virales. Kiko le recrimina sus dramas públicos y ella le echa en cara sus traiciones y dobles juegos. Fuego 3. Mila Ximénez, Deb. Con Mila tuvo una relación de altibajos. Eran amigas y cómplices, pero también discutían a gritos. Mila, con su carácter fuerte, era de las pocas que se atrevía a plantarle cara a Belén en directo. Aún así, siempre se reconciliaron y Belén la quiso muchísimo hasta su fallecimiento. Fuego 4. Jesulín y la familia Janeiro. Aunque no sean colaboradores de Sálvame, son parte esencial de sus guerras mediáticas. Belén lleva años enfrentada públicamente con Jesulín y parte de su familia, Campanario, la actual mujer de Jesulín. Siempre ha luchado por reivindicar su versión sobre la relación con su hija Andrea. 5. Lidia Lozano. Con Lidia ha tenido varias peleas por filtraciones y rumores que Lidia daba en el programa. Aunque suelen arreglarse rápido, sus enganchones en directo son míticos. Risas, lágrimas y Lidia, cállate ya. Son parte del show. 6. María Patiño, Gemma López y otros colaboradores. Con la mayoría de compañeros ha tenido roces puntuales, broncas por defender puntos de vista opuestos, secretos que se escapaban en directo o palabras mal entendidas. Aún así, con la mayoría se reconcilia porque se consideran una familia, disfuncional, pero familia. Su papel actual. Con la cancelación de Sálvame en su formato tradicional, Belén sigue colaborando puntualmente en proyectos relacionados con la productora La Fábrica de la Tele. Ha explorado otros formatos, redes sociales, publicidad y negocios personales. Si vuelve a una tertulia o reality, siempre será una bomba mediática porque su presencia garantiza titulares. Resumen: la princesa más guerrera. Belén Esteban ha sido y sigue siendo una figura clave de la familia de la tele. Es querida por su sinceridad brutal. Ha tenido guerras tremendas con Toño, Kiko Matamoros, Jesulín, Campanario, Lidia y más. Siempre logra reconciliarse o quedarse con la última palabra. Para fans y detractores, su silla en Sálvame siempre fue sinónimo de show asegurado. Colaboradora en La Familia de la Tele, TV.
Desde abril de 2025 se incorporó como colaboradora especial, junto a figuras como María Patiño, Aitor Albizúa e Inés Hernán. Ha mostrado ilusión y gratitud por volver a la tele de todos, aunque también críticas al formato y dudas sobre encajar en el estilo, llegando incluso a admitir que quiere marcharse por sentirse amargada y fuera de lugar. Sobre rumores de cancelación, Belén desmintió que se vaya el programa y confirmó que seguiría en emisión. 2. Presencia en otros programas y medios de RTVE. Ha contribuido en especiales como La Revuelta, donde surgieron tensiones con David Broncano por no acudir aún a su nuevo formato. También ha anunciado que lleva fotos de Vogue Internacional para un proyecto y ha presentado campañas de moda en directo. 3. Proyectos de moda y salud. Tras perder peso debido a una infección por bacterias estomacales, ha compartido su transformación y tratamiento con probióticos. Ha posado para un diseñador, Domenico, y estará presente en la edición digital de Vogue en un país de América. 4. Viajes y vida personal. A finales de abril visitó Estados Unidos. Con su hija Andrea, incluyendo Las Vegas y Hollywood, compartiendo momentos previos a su regreso profesional.